en donde la relevancia de la salud del ecosistema eh, nos ha demostrado de que tiene una alta relación con nuestra salud de las personas, ¿verdad? Entonces, por tanto, hay una tremenda justificación en comenzar a movilizar también recursos orientados a la restauración de los ecosistemas, comprendiendo de que, como ya muy bien se ha mencionado, de que los ecosistemas no son espacios aislados a las actividades socioeconómicas, están muy vinculados, y especialmente los bosques, como ha resaltado bastante Luis, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos la oportunidad, más que los retos, de comenzar a trabajar con una visión más holística, más integradora, y dentro de las muchas de las condiciones habilitantes, seguramente está en cómo movilizar los recursos, dónde empezar a trabajar, ¿verdad? Y en el territorio, quiénes son aquellos beneficiarios, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos son muy relevantes y los que voy a abordar en la presentación que se me ha requerido. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre el marco normativo promotor. Muchos conocemos al CERFOR, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene una misión institucional en representación del Estado, que es la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre. La autoridad nacional es desconcentrada también mediante las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, como es en el caso de la región La Libertad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en temas de gobernanza e institucionalidad. Tenemos desde el sector forestal y de fauna silvestre la política nacional que prioriza entre sus lineamientos de política la restauración y recuperación de los ecosistemas, y claramente, como está ahí subrayado, con especies nativas, ¿verdad? Y la ley es más enfática en cuanto a reconocer como una actividad principal la restauración del patrimonio, o sea, los ecosistemas, los paisajes, el hábitat, ¿no? Los componentes del ecosistema, ¿verdad? Y sus servicios. Entonces, es una actividad nueva que sale realzada con esta ley y es ampliada en el reglamento de gestión forestal, en donde da la tarea al CERFOR como autoridad nacional el aprobar los lineamientos de restauración, identificar estos ecosistemas degradados para promover la restauración, y también hay una habilitación expresa en los 3 niveles de gobierno para desarrollar programas o proyectos de restauración. Y ya dentro de la línea de la normativa, algo más operativo, tenemos los lineamientos de la restauración que fueron aprobados en el año 2018, bastante reciente, tenemos 2 años de estos lineamientos, que establece un marco orientador en cuanto a todo al marco conceptual en torno a la restauración, principios y criterios técnico-normativos, ya sea para la planificación, la ejecución o el monitoreo de las iniciativas, que incluya los proyectos. Armoniza también todas las exigencias que están establecidas en nuestra normativa nacional y los compromisos internacionales que también muchos conocemos. Todos quisiéramos transitar de un ecosistema degradado a un ecosistema de pronto con una visión de tenerlo como era antes. Sin embargo, debemos comprender que vivimos en una realidad en donde no en todos los espacios es factible hacer esto. Tenemos que combinar los sistemas naturales con los sistemas productivos, ¿verdad? Entonces, es una clara internalización. Y también el enfoque de paisaje, que hay una interrelación entre los diferentes actividades, como también en el mismo territorio, ¿no? Entonces, en los lineamientos se dan un conjunto de estos criterios que arrancan con la definición del lugar donde queremos trabajar, de qué tamaño, el conocer, un análisis de base, un diagnóstico,
tenemos un buen diagnóstico, podemos definir cuáles intervenciones de restauración son las más adecuadas. Concertar con los actores es muy importante. Escuchaba que un tema es, de pronto, por qué las comunidades pueden preferir especies exóticas y no nativas, ¿verdad? Creo que es muy importante ahondar. Cuando hablamos del diagnóstico, hacerlo muy participativo y por tanto, entre todos, identificar el problema y por tanto darle también la solución. Entonces, la concertación, las alianzas son muy importantes. Finalmente tendremos un documento, ya sea un plan, un proyecto u otro, en el cual esté planteado y plasmado lo que queremos realizar. Y en el tiempo, como todo proceso, la restauración, al ser de mediano a largo plazo, tenemos que monitorearla a través de unos indicadores de desempeño que demuestren que se está logrando el objetivo, ¿verdad? Y comunicar, sistematizar la información y reportar a la autoridad, en este caso. Y acompañar con acciones complementarias que le den la sostenibilidad. Solamente para recordarles que el concepto de ecosistema no solamente son la vegetación o la fauna, también son los componentes abióticos como el suelo, el clima, entre otros que conocemos. La gran interrelación que hay entre los componentes, hay una gran dependencia en esta cadena de la fauna silvestre, y en esto ingresan las actividades del factor humano, ¿verdad? Mediante el manejo. Entonces, todo esto es el ecosistema, ¿verdad? Es una unidad funcional que cuando hay una pérdida de alguno de sus componentes, se altera su estructura y funcionamiento. Esta palabra de funcionamiento es muy importante. Si baja el funcionamiento del ecosistema, disminuye esa capacidad de seguir gozando de bienes o los servicios que últimamente más se escuchan, ¿verdad? Entonces, que nos dan los bosques. Entonces surge el qué hacer. Una actividad muy importante, o sea, no es un fin, sino una actividad. La restauración definitivamente nos ayuda a recuperar estos ecosistemas o paisajes que hayan sido degradados o afectados, pero con un propósito muy claro, ¿verdad? De llevarlo a una trayectoria de uso sostenible, ¿no? Entonces necesitamos conservar la diversidad biológica y restablecer esa función que tiene, ¿verdad? Entonces eso es muy importante dentro de un marco conceptual. Al año 2018 hicimos nosotros un poco la sistematización para conocer el estado de arte de la restauración, cómo estábamos abordando, aún tal vez no definido un marco conceptual, sino qué estábamos haciendo antes, ¿no? Es muy importante saberlo. Entonces, entre las causas más recurrentes, ¿no?, que se han podido cuantificar a través de 94 experiencias analizadas a detalle, se encontró que la pérdida de las coberturas era una de las causas más recurrentes. Después venía la pérdida del recurso suelo, ¿no?, en los ecosistemas o en aquellas que se hayan modificado, la compactación, ¿no?, el sobrepastoreo, eventos climáticos extremos, ¿no?, que se van acentuando. Siempre hemos tenido eventos climáticos que han afectado por nuestra geografía de nuestro país. Sin embargo, el extremo de las sequías o las máximas de avenidas de lluvia, ¿verdad?, no han afectado en inundaciones y otros riesgos que conocemos. Y de pronto cada vez más se escucha también el tema del estrés hídrico, ¿verdad? La reducción en cuanto a la disponibilidad del agua y los incendios. Probablemente si uno comienza a analizar en alguna región, este análisis se ha hecho a nivel nacional, pero también en el documento que está disponible en línea, está por tipo de ecozonas grandes, ¿no? Las grandes ecozonas de nuestro país. Y lo importante es, si conocemos el problema y lo podemos cuantificar, se nos va a hacer un poco más fácil poder determinar hacia dónde van a ir los objetivos, ¿no? Entonces, si lo más recurrente fue la pérdida de cobertura o los suelos, como los desencadenantes de los procesos de degradación, entonces siempre se han apuntado a recuperar las coberturas, trabajar con la población, ¿no?, la biodiversidad, recuperar el suelo, entre otros aspectos. Entonces, eso es nuestro desempeño en términos generales, ¿verdad?
Sin embargo, cuando nosotros queremos poner el problema en números y en un mapa, encontramos debilidades, ¿no? No podemos eximir el problema. Eh, el tema de pérdida de cobertura está más enfocado en Amazonía, ¿verdad? Entonces hay un monitoreo de la pérdida de esta cobertura, ¿no? Que se hace de manera anual, pero existe una data muy histórica, ¿no? De todavía de lo que era el INRENA en esos años, ¿verdad? De los años 90 hasta el año 2000, el Minagri ha continuado y ha venido actualizando. Entonces, hay un proceso que se ha venido dando, ¿no? Que es la pérdida del recurso suelo, no solamente en los ecosistemas, sino también, de hecho, en los espacios donde se hacen actividades agrícolas. Entonces, nosotros podemos mirar a grandes rasgos que hay una afectación en nuestros ecosistemas, um, y por tanto los paisajes se han modificado. Pero vayamos a una discusión un poquito más de la región. Les traigo, esto ha sido un proceso nacional de poder determinar dónde sería prioritario restaurar el ecosistema, más que preguntarnos si ya está degradado, ¿no? Ya sabemos, como se ha mencionado, en la zona andina, este proceso ha sido muy recurrente, entonces entrar en la discusión qué tan degradado puede estar, de pronto nos puede alejar del propósito de pensar más bien dónde es prioritario empezar a trabajar de manera tal que maximicemos los beneficios sabiendo que tenemos escasos recursos, ¿verdad? Entonces, ser más eficientes. Entonces, los criterios que se han trabajado y se han identificado de manera participativa, como ustedes ven en las imágenes, ¿no? Se discuten con los actores de la región, quienes conocen el territorio, la problemática y se van estableciendo los objetivos y por tanto se pueden definir criterios. Entonces, siempre ha sido muy importante la distancia a los centros poblados porque la restauración es trabajar con las personas y los beneficios también van a venir a las personas, ¿no? ¿Verdad? Se involucran con ellos. Generar conectividad con estos espacios que están conservados también era muy importante, ¿no? Cuanto más próximos, mejor. Atender el tema de las pendientes, ¿no? Y si sumamos a eso donde ha visto alteración de las coberturas, el término de la pendiente, trabajarla, porque nos va a poder abordar también el tema de susceptibilidad a movimientos de masas. El tema del agua, ¿cómo lo podemos representar? Haciendo la proximidad a los cuerpos de agua, ¿no? Aquí sale muy importante el tema de las franjas marginales, ¿no? Hacer restauración en estos espacios. Si tenemos información de eventos climáticos como las sequías, como la susceptibilidad a inundaciones, y toda esta información lo que hace es superponerla, ¿no? Al momento de superponer en aquello donde más coinciden, se va a comenzar a generar esos espacios de mayor prioridad, ¿no? Que lo ven de color rojo, un poco más intenso, de prioridad alta, la que sigue, y así. Hay 5 niveles de prioridad, y finalmente es importante de enfocar los esfuerzos donde nos dan la prioridad alta y muy alta, ¿verdad? Entonces, las prioridades alta y muy alta generalmente están en la zona andina, como ustedes se habrán dado cuenta. Esta información ha sido sistematizada y publicada también, que es el trabajo a nivel nacional. Pero entramos a la región La Libertad, que también se hizo similar ejercicio, ¿no? Entonces ustedes podrán notar que para La Libertad, haciendo similar trabajo en 2 talleres que se hizo en el 2018, finalmente se logró esta determinación de las prioridades de dónde restaurar, y están en la zona andina, ¿verdad? En gran medida. Y La Libertad, por su ubicación geográfica y los límites departamentales y por las cuencas que comprometen, entonces se convierte en muy estratégico poder trabajar las acciones de restauración. Es tremendo el reto, pero si quisiéramos poner en números solamente como un ejemplo de la prioridad muy alta, tenemos que en la zona de la ecorregión costa son
77.000 hectáreas, ¿verdad? En la zona de la ecorregión sierra, más de 1 millón, perdón, cerca de medio millón, y en la zona que es más amazónica, que lo llaman las yungas, cerca de 270.000 hectáreas. Entonces hay un tremendo reto de poder trabajar y bajar definitivamente también la escala de análisis, ¿no? Cuando uno ya se va enfocando, ya va delimitando, ya sea a nivel, si es la provincia, el distrito o la comunidad, va a depender el tamaño que vamos a definir como intervención. Un mapeo local se ha mencionado como uno de los ejemplos en el cual nosotros hemos iniciado el proceso de identificación de estos espacios que son prioritarios de la restauración, ha sido la región Apurímac. La región Apurímac nos dio como este resultado, y uno puede bajar la escala al distrito y llegar a la comunidad. Esta es la comunidad de Quinalla, un sitio de aprendizaje donde participamos el programa Bosques Andinos, la comunidad de Quinalla, el CERFOR y una ONG, CEDES, ¿verdad? Entre otros actores que se suman. Ustedes pueden notar que el ecosistema andino, los bosques andinos principalmente, se presentan de esta forma en términos generales, ¿verdad? Tenemos oportunidades de trabajar en ciertos espacios, hay otros espacios que han sido modificados por actividades agrícolas, entonces claramente nos señala de que trabajar con este enfoque de paisaje es bastante pertinente para lo que quisiéramos en el tiempo, es que la ampliación de la actividad agrícola nos siga comprometiendo, entonces tenemos que dar una alternativa, ¿verdad? Pero la alternativa, si es la restauración, tiene que estar vinculada a la necesidad de las actividades socioeconómicas que realice la comunidad. En este caso, la prioridad por el cual se trabaja la restauración es el tema hídrico, ¿no? Entonces el bosque se restaura por un tema hídrico, y después es un tema también de seguir contando con los recursos de provisión, ¿no? Ya sea la leña, las plantas medicinales, entre otros, que son de uso local, ¿no? Entonces, los lineamientos establecen los principios para la restauración, y son 6 que debemos tomarlos en cuenta cuando nosotros vamos a abordar un proyecto o una iniciativa de restauración. Primero, que la restauración aumenta la integridad biótica, porque nos vamos a centrar en las especies nativas, no en una, sino en el grupo de las especies, ¿no? Que son de la zona, ¿no? Que tienen una importancia ecológica, pero también tienen una importancia socioeconómica, ¿no? O sea, tenemos que balancear cuando nosotros seleccionamos las especies. Tiene que ser sostenible a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo tenemos que ir reduciendo las actividades del trabajo de la restauración per se en el campo, sino tenemos que ya transitar acciones de vigilancia, monitoreo, entre otros. La restauración se basa en el conocimiento, la evidencia que tengamos como información, pero también el conocimiento local, las prácticas locales, ¿verdad? Entonces, muy importante discutirlo esto en el terreno, con los pobladores, ¿verdad? Entonces, siempre es aprender haciendo también. Entonces, si nosotros podemos identificar aquellos beneficios que nos pueden dar la restauración, definitivamente se va a comprometer e involucrar la comunidad, ¿no? Y tomar en cuenta que nuestras acciones de restauración no son una isla, ¿verdad? Sino que hay una gran interrelación siempre de intereses y de actividades en el entorno. Por tanto, tenemos que considerar, ¿no? Principalmente aquellos factores que se conocen como tensionantes, como puede ser el riesgo de fuego, por ejemplo, ¿no? Tomar condiciones. Y de hecho, hacer acciones de restauración incrementan la resiliencia de los ecosistemas y definitivamente pueden ayudarnos a mitigar los efectos del cambio climático. También es importante mencionar, tal vez en nuestra trayectoria de pronto desde el sector, desde el Minagri mismo, mucho se ha difundido el tema de la reforestación o forestación. Hoy en día, con esta amplitud de la visión que estamos discutiendo en este espacio, vemos que no solamente es instalar vegetación, no solamente es esa medida, ¿verdad?
se suman muchas actividades. Entonces, una de las tecnologías de restauración son aquellos que son preventivos, ¿no? Entonces, desde hacer acciones como establecer cortinas cortafuego, manejar el ganado, como hacer una exclusión temporal, por ejemplo, va a ayudar a un proceso de restauración, o hacer esas acciones de proteger a la fauna silvestre es muy importante. Mucho de la fauna silvestre son los grandes restauradores. Si nosotros las atraemos, las protegemos, las especies, sobre todo los mamíferos, las aves, ¿no? Son los grandes dispersores y por tanto nos van a ayudar en la restauración. Entonces, estas son un paquete, pueden identificarse muchos más dentro de lo que es tecnologías preventivas. Después tenemos otro paquete de tecnologías que están enfocados al manejo de la regeneración natural, ¿no? En aquellas donde tenemos nosotros oportunidades de apelar a la resiliencia del ecosistema. ¿Qué quiere decir? Aquellas oportunidades que todavía podemos trabajar con las mismas especies que nos oferta el ecosistema, ¿no? Puede ser como reducir la competencia, de pronto esto es lo más pertinente en cuanto a trabajar, hacer enmiendas orgánicas, muy importante, de pronto comenzar a proteger los árboles semilleros, ¿no? O colectar, ¿no? Los brinzales, la regeneración que tenemos ahí, al pie del árbol, o lo que nos está ofertando, ¿verdad? Nosotros podemos suministrarnos. Muchas veces, a veces dicen, no, no podemos trabajar con nativas porque no conocemos la propagación. Bueno, y en el lugar está la regeneración esperando para nosotros, ¿verdad? O el otro, no, no tenemos semilla, bueno, y en el ecosistema nos está ofertando las semillas también. Entonces, siempre busquemos soluciones que estén muy cercanas al entorno, ¿no? Y finalmente, otra de las prácticas del manejo de la regeneración es hacer el enriquecimiento. ¿Qué quiere decir? Ingresar a aquellas especies de pronto que están ausentes en el ecosistema, ¿no? Entonces las enriquecemos con ellas. Y después ya viene este clásico que nosotros conocemos como forestación o reforestación, ¿verdad? Instalar plantaciones forestales en la nueva normativa, ¿no? Ya se deja de hablar de ese término, sino son las plantaciones forestales y cada una de ellas están clasificadas por su propósito, ¿no? Las plantaciones de restauración serán en aquellos espacios en donde nosotros definitivamente vamos a poner como prioridad el incrementar y mantenerlas. ¿Dónde? Por ejemplo, en las franjas marginales, en áreas de conservación, ¿no? Ahí necesitamos ingresar. Las plantaciones de protección, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, si nuestro propósito es reducir los riesgos en cuanto al movimiento de masa, control de erosión, podemos trabajar, o en las franjas marginales también podemos trabajar, y lo que nos permite es hacer un aprovechamiento no maderable, o sea, no comprometer su existencia, ¿no? Y también podrían haber espacios por este tema del paisaje en donde se ha modificado, en donde ya hay actividad agrícola. Entonces, si está la actividad agrícola y de pronto la disponibilidad de la tierra es limitada, entonces sí es pertinente transitar de la actividad convencional a una actividad en donde hagamos más productiva y a la vez se incremente el valor de la tierra, como es mediante un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril, ¿verdad? Entonces el ingresar es muy importante y finalmente siempre estará en función a qué trayectoria estamos buscando conducir, ¿verdad? La restauración, ¿no? La trayectoria no es única, pueden ser diferentes, va a depender del contexto y del paisaje donde estemos trabajando. Entramos con estos, llamemos, algunos tips que encontramos en los lineamientos ya de lleno a la promoción de la inversión pública para la restauración de los ecosistemas forestales. Todos conocemos que el sistema de inversión pública o el sistema de gestión de inversión pública en nuestro país, el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas y ha definido
el Invierte P, ¿verdad? Como el sistema de inversión. Y entonces se definen 4 pasos muy importantes, que primero debería estar programado, ¿verdad? Cada sector debe programar, ¿no?, las inversiones que pretende realizar, ¿verdad? Entonces, cada sector nos referimos incluido a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? En este caso. Después va a venir la formulación, evaluación, después vendrá, y una vez que está viable a nivel de la ejecución, ya con el expediente y todo el desarrollo del mismo del proyecto y el funcionamiento, que tiene mucho que ver en darle sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, este ciclo muy importante, con la resolución ministerial 023-2020 del MINAGRI, este año aprobó la programación multianual de inversiones del 2021-2022, y en el cual aprueba los diferentes indicadores de brecha, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el indicador porcentaje de superficie de ecosistema forestal degradado que requiere de restauración y recuperación. Entonces, la naturaleza de los proyectos son recuperación, ¿no? Y la tipología no solamente se concentra en los ecosistemas forestales, como son los bosques, matorrales, sino los otros de vegetación silvestre, porque todos sabemos que en el terreno los límites de un ecosistema a otro no están, sino están gran interrelacionados, ¿verdad? Y considerando este enfoque del paisaje que hemos conversado. Por tanto, la brecha nacional es esta que les muestro en el mapa, ¿no? Y está identificada con información base de este proceso que se ha trabajado a nivel nacional por cada uno de los departamentos. Entonces aquí comienza a ingresar como brecha aquellas superficies que están como prioridad alta y muy alta, ¿verdad? Entonces ustedes podrán notar ahí en la región Libertad también. Están todas las regiones, son alrededor de 2 millones la brecha que tenemos para trabajar. Por tanto, quedan habilitadas los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las entidades nacionales del sector agricultura y riego en formular y ejecutar proyectos de inversión orientados al cierre de brecha, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. O sea, ya el primer paso de la programación está. Ahora, la formulación y evaluación, de hecho, es un gran reto porque las capacidades o los recursos o los tiempos de pronto de formulación a veces estamos asociada a un nivel de detalle distrito, entonces fácilmente puede uno trabajar con este instrumento metodológico que es la ficha técnica estándar, ¿no? Es un instrumento metodológico, en resumen es una hoja de cálculo Excel en donde prácticamente uno ingresa datos base de su proyecto, como las causas, va a tener un menú en ahí para identificar los medios, va a poder trabajar todo el proceso de formulación y evaluación, y al final darle un print y tener en un formato PDF su proyecto, el perfil, ¿verdad? Entonces, para ayudar a este proceso de formulación es que estamos nosotros trabajando este instrumento metodológico, ¿no? Y lo que buscamos es estandarizar un poco la inversión en un sentido de hacer más eficiente la planificación, la estructuración de los costos, la identificación de los beneficios, ¿verdad? Entonces, este instrumento metodológico va acompañado de un instructivo, ¿no? Que va a ayudar a los formuladores, ¿verdad? A las unidades formuladoras de las entidades de gobierno que tengan a bien diseñar estos tipos de proyectos. Entonces, el instrumento metodológico, que es la ficha técnica estándar, actualmente está en revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez de la opinión favorable, debe ser aprobada con una resolución ministerial por el MIDAGRI ahora, ¿verdad? Entonces, una vez esté aprobada, va a estar disponible todo el instrumento. El que no esté aprobado no limita que los gobiernos regionales y locales formulen proyectos aplicando la Directiva General de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. La brecha existe.
Finalmente, en términos de proyecto de inversión pública, lo que se plantea como fase de ejecución, que en términos de inversión se llama el proceso productivo, ¿no?, de la restauración. Entonces, estamos en estas dos últimas fases. En la ejecución es algo muy importante. O sea, hay 4 aspectos que se abordan en la ejecución, se llamemos así. Primero es generar aquellas condiciones abióticas enfocadas a restablecer aquellas condiciones de suelo, agua y clima del ecosistema. Generar condiciones bióticas, que se refiere a restablecer condiciones de flora y fauna, ¿no? Mucho hemos hablado de la flora, pero también la fauna es muy importante, ¿no?, ¿verdad? A veces concentrarnos en la fauna puede tomar más importancia que la flora, va a depender del ecosistema cuando hablamos del hábitat de la fauna. La gestión del ecosistema tiene mucho que ver en fortalecer las capacidades institucionales, pero también las capacidades en cuanto a la organización de los actores locales, ¿no? Como un ejemplo muy concreto, por ejemplo, tener brigadas capacitadas y entrenadas y con equipamiento para contrarrestar el fuego muy importante, por ejemplo, ¿no? O hacer acciones de vigilancia, control en el terreno también. Y tendríamos el establecimiento de las opciones de restauración, que es un trabajo del seguimiento, monitoreo del proceso de restauración. Para efectos de los proyectos de inversión y en los lineamientos está planteado como un horizonte mínimo de 5 años. Eso es lo que necesitamos trabajar en términos de inversión pública. Y el monitoreo, ¿no?, que va a lo largo del proyecto, que se va desarrollando en aquellos indicadores que realmente estén muy relacionados con el objetivo del proyecto. En los lineamientos van a poder encontrar sobre el monitoreo del proceso de restauración, que es muy importante. A veces hemos notado que carece un poco en los proyectos en cómo abordar este tema, ¿no? Cuando hablamos del monitoreo es confirmar qué tan efectivo es nuestro trabajo de la restauración, ¿no? La restauración es un trabajo en el terreno, ¿no?, con las comunidades. Por tanto, tenemos que establecer un procedimiento de muestreo que sea coherente con el tamaño, ¿no?, con el tamaño del trabajo que estamos haciendo como restauración, pero también con los objetivos. Y para ello podemos apoyarnos, ya sea mediante imágenes fotográficas o el establecimiento de parcelas, ¿verdad? Entonces, podemos combinar un conjunto de trabajos, pero mucho va a depender del tamaño y los objetivos, ¿verdad? No podemos pretender llenarnos de equipamiento cuando nuestro tamaño de inversión no lo justifica, ¿no? Entonces, es comenzar a balancear. Y por otro lado, ¿cómo medir la restauración? Entonces, apoyarnos en indicadores, no llenarnos de indicadores, ¿no?, sino apoyarnos en aquellas que comuniquen realmente restauración. Por ejemplo, en el componente de suelo podemos concentrarnos en materia orgánica, en el tema de fauna o la presencia o ausencia, la diversidad de algún tipo de fauna, y de pronto en el componente vegetación, tal vez el número de especies, entre otros que podemos medir, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Y lo otro es lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, los primeros años es una fase de instalación de cualquiera de las tecnologías de restauración que estemos trabajando. El primer año siempre será más intenso en cuanto a hacer trabajos de seguimiento, incluso de mantenimiento, pero de ahí entre el segundo al cuarto año ya es una post-instalación, ¿no? Ya estaremos haciendo más trabajos de monitoreo que pensar en acciones de mantenimiento. Y finalmente tendremos la fase de establecimiento de la restauración en el cuarto, quinto año, ¿verdad? Entonces es un horizonte mínimo que nosotros vamos a tener. Y lo otro es tener la claridad en qué momento estamos empezando la restauración, ¿no? Y hasta dónde vamos a poder llegar en ese tiempo. Entonces cada ecosistema tiene una propia dinámica, no en todos podemos pretender lograr en un horizonte de tiempo acotado un nivel, ya sea de cobertura, un nivel de presencia de fauna, un nivel, una tasa de recuperación a nivel de componente suelo, entre otros factores que estemos pretendiendo
con el trabajo de la restauración, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y en los lineamientos también están este paquete de indicadores para los diferentes componentes que uno aborde. Puede agregar a esto indicadores socioeconómicos también, por supuesto, entre otros, ¿no? Entonces, incluso está la recomendación de en qué momento se puede hacer el monitoreo de cada uno de ellos. Siempre la metodología y la frecuencia de medición va a ser confirmada de hecho, por los especialistas que estén trabajando el proyecto en sí misma, ¿verdad? Y en el tipo de ecosistema que estén trabajando. Entonces, en términos generales. Y también el tema de la sostenibilidad de los proyectos, si bien es cierto, en el sistema del Invierte-P, en las directivas del MEP nos dan criterios, pero es importante poder acompañar también mediante alianzas con otros actores. No solamente quedarse con la inversión pública, sino sumar a actores privados, sumar a organismos no gubernamentales, sumar a la academia, que cada vez está muy interesado en la restauración, y ustedes saben que la academia nos puede aportar de una manera muy enfática en los trabajos de monitoreo, en generar evidencia, ¿verdad? Entonces es muy importante sistematizar y comunicar los resultados como las buenas prácticas, es muy relevante. Hacer trabajos de vigilancia local también, ¿no? Entonces, este conjunto de actividades que uno complementa al proyecto es muy importante en el tiempo para que se dé realmente el proceso de restauración y, por tanto, recibir los beneficios. Desde el CERFOR ponemos a disposición tanto los lineamientos que están trabajados de una manera muy amigable, con información que apoya, va acompañada con una guía, con ejemplos, y también esta sistematización de experiencias que les había comentado. Bueno, solamente quiero concluir con este mensaje de que estamos a puertas del decenio de la restauración que ha sido declarada por las Naciones Unidas, que es del 2021 al 2030, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, como todos podemos mencionar. Más que retos, nos brindan oportunidades de seguir fomentando la inversión, de priorizar nuestras agendas políticas, como es en este espacio de la macrorregión norte, y estar a la vanguardia de estos nuevos enfoques integrales interdisciplinarios, ¿no? Entonces el reto está siempre en seguir trabajando unidos por la restauración. Dicho esto, doy gracias y estoy muy atento.